Buenos días familia, bienvenidos a la cocina de Yamandú. Yo soy Yamandú y hoy vamos a hacer unas hamburguesas de bondiola que son una bomba. Así que sin más preámbulo, nos vamos a la cocina. Bueno familia, ya estamos en la cocina y lo más importante es, a la hora de hacer una hamburguesa, es la carne. Miren qué hermosa bondiola tenemos acá. Vamos a sacar dos cortes de esta bondiola para hacer la hamburguesa. Vamos a necesitar, por supuesto, algo para procesar la carne, pero vamos a sacar dos churrascos más o menos como si fuéramos a hacer un chivito, pero vamos a hacer una hamburguesa con esa carne. Así que vamos a cortar los dos churrasquitos. Cortamos uno. Miren qué bonita que es. Aparte, lo importante es que trae ya su propia grasa, como pueden ver, y esto va a hacer que la hamburguesa tenga su gustito y no sea tan seca. O sea, no va a ser una hamburguesa magra, va a ser una hamburguesa bastante gustosa y bastante sabrosa. Eso lo van a ver a la hora cuando la empecemos a cocinar. Así que vamos a sacar estos dos bifes de bondiola. Ahora lo que vamos a hacer familia es cortarla en trocitos para poder procesarla. Así que vamos a hacer unos trocitos, vamos a hacer unos cubitos bastante pequeños para que la procesadora no pase tanto trabajo a la hora de cortar. Bueno, ya tenemos los trocitos de carne familia. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle simplemente un poquito de pimienta. Yo soy fanático de la pimienta, así que pimienta va a tener, y un poco de sal y más nada. Ustedes si quieren pueden cortarle un diente de ajo en cuadraditos bien chiquitos a la carne, pero para mí simple esto, la carne, la bondiola esta que está exquisita, y simplemente un poquito de sal y un poquito de pimienta. Vamos a ponerle un poquito de sal, por ahí está bien, y un poquito de pimienta. La pimienta para mí es lo primordial. Ahora lo que vamos a hacer familia es procesar esta carne para hacer nuestras hamburguesas caseritas, bien caseritas. Van a quedar muy gustosas, van a ver. Bueno, una vez que terminamos de procesar la carne, familia, vean cómo quedó esta carne, esta bondiola, miren qué color tiene. Realmente van a quedar unas hamburguesas de bondiola realmente exquisitas. Fíjense que tienen el justo punto de grasa con el justo punto de carne, así que van a quedar jugosas y sabrosas. Así que ahora vamos a darle la forma de hamburguesa y vamos a ver qué tal nos queda. Bueno familia, miren lo que son estas hamburguesas caseras de bondiola. Vamos a hacer una hamburguesa doble con queso cheddar que va a quedar riquísima, y le vamos a poner tomate y aritos de cebolla, y por supuesto el principal ingrediente, la panceta que le vamos a poner a esta hamburguesa, que va a quedar una bomba. Yo la hice bien finita porque como va a ser doble, no quiero que me queden muy gruesas las hamburguesas, así que hice finitas, y por supuesto no sobró para hacer más en otra ocasión, que se pueden congelar y se pueden utilizar más adelante. Pero estas van a ser nuestras hamburguesas para hacer esta doble con queso de bondiola. Así que nos vamos para la plancha ahora. Bueno familia, y ahora viene la parte más divertida, que es usar la plancha. ¿A quién no le gusta usar la planchita? Vamos a poner una hamburguesa por acá, otra por acá. Ojalá se pudiera transmitir el aroma que sale. Vamos a poner la panceta también, que se vaya dorando. Unas lonchitas bien finitas, simplemente para que se doren y le den el sabor que se merece esta hamburguesa. Miren lo que es esto. Por supuesto el combustible para el cocinero tiene que estar, así que salud familia. Mientras se hacen las hamburguesas, nos tomamos una buena cervecita. Está
fría. Una de las cosas más importantes de la hamburguesa es el pan. Hay que tener cuidado con el pan, que sea bien suavecito, que sea bien tiernito. Este es una maravilla, esta tortuga, y a mí siempre me gusta un poquito, que esté un poquito tibiecita, así que vamos a dejarlo un poquito ahí para que tome calor y todo tenga la misma temperatura. Lo vamos a tostar un poquitito nada más de cada lado para que tenga el sabor justo. Bueno gente, ahora llegó la hora, el momento de ponerle las lonchitas de queso. Vamos a usar en esta oportunidad, miren lo que es, tienen que, si pudieran captar el olorcito que sale de estas hamburguesas, están espectaculares. Y ahora vamos a ponerle queso cheddar para hacer la bomba completa. Vamos a ponerle 3 lonchitas de queso a cada una. No vamos a escatimar en sabor. 3 lonchitas de queso por acá, 3 lonchitas de queso por acá. Esto va a ser una bomba. Vamos a agarrar el primer pancito, a ponerle un poquito de ketchup. Ahí tenemos justito el sabor que nos da el ketchup. Vamos a ponerle la mayonesa también. A mí me gusta mezclar, así que vamos a ponerle mayonesa ahí. Y ahora vamos con la parte importante, que son las hamburguesas. Miren lo que es esta hamburguesa. Vamos a poner la primer capa ahí. Vamos a poner la segunda hamburguesa. Mucho queso cheddar. Miren lo que es esto. No saben el aromita que tiene y lo que le va a dar mucho sabor. Las lonchitas de panceta, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Y ahora, por supuesto, vamos a ponerle la lonchita de tomate y unos aritos de cebolla para darle mucho gusto. Esto va a quedar espectacular. Y por supuesto la tapa tostadita, y ahí tenemos nuestra super hamburguesa. Miren cómo quedó esta bomba atómica. Realmente impresionante esta hamburguesa, Ya la vamos a probar con ustedes, gente. Bueno familia, quedó completa nuestra hamburguesa doble de bondiola con queso cheddar. Miren lo que es esta hermosura, tienen que ver, miren lo que es. Por supuesto, ya ahora la voy a probar para ver cómo quedó, pero es una maravilla esto. Ya le voy a hincar el diente y les cuento cómo quedó. Realmente una bomba, tienen que hacerlo en su casa, se la super recomiendo, quedó exquisita. La carne de bondiola tiene el toque justito para la hamburguesa. Si no te ensucias, está mal hecha. La verdad, se la super recomiendo. La panceta le da un gustito impresionante. La cebolla, el tomate, pero sobre todo el queso. Y la hamburguesa de bondiola, chapó. Así que vamos a brindar porque salió bien la hamburguesa. Espero que la prueben. Y si les gustó el video, suscríbanse al canal porque vamos a hacer más recetas. Vamos a seguir cocinando todos los días acá en la cocina de Yamandú.
suscríbete al canal, seguinos en nuestras redes sociales y familia, hasta el próximo video con más cosas. Vamos a ver qué hacemos para el próximo. Nos vemos prontito. Chau, chau.